Pero en cualquier momento dice, Ya, ya empezó. Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Es para nosotros un placer estar de nuevo reunido con ustedes. Vamos a iniciar el documento número 8, el Espíritu Infinito. Y la primera reunión, la primera oración, perdón, la va a tener Paulita. Antes de la oración, quisiera recordarles que tenemos una actividad que nos anunció tanto para los jóvenes este fin de semana como la que nos invitó Marinette. Entonces, para que estemos pendientes y los que puedan asistir, pues disfruten que va a ser una reunión bonita. ¿Ok? Entonces, Paulita, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues vamos a prepararnos para nuestra oración. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer una respiración profunda. Sacar el aire lentamente para que paz interna. Guardemos unos segundos de silencio para conectarnos con nuestro ajustador de pensamiento. Amada familia, estamos aquí reunidos y en asociación con nuestros ajustadores para acercarnos más al Padre Universal y agradecer desde el fondo de nuestra alma y con mucho amor por todas las maravillosas cosas que hemos recibido a lo largo. Esta oración que ofrecemos es únicamente de gratitud por ser nuestro Padre amante, por cada oportunidad que nos das para crecer, por toda la misericordia, comprensión, perdón y amor que recibimos de tu parte, por habernos preparado un plan divino para llegar a ti. Gracias, Padre. Y por favor, bendice a estos tus hijos e hijas, a nuestras familias y necesidades personales de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que no han llegado y de todo el grupo X. Gracias, Padre. Te amo. amén. Ay, Bueno, Amén. entonces inicia don Carlitos. Bien, hoy comenzamos entonces, como ya dijo Paula en la oración, el documento 8, el Espíritu Infinito. Allá por la eternidad, cuando el primer, y observemos que ese primer está entre comillas, el primer pensamiento infinito y absoluto del Padre Universal encuentra en el Hijo Eterno un verbo tan perfecto y adecuado para su expresión divina, se manifiesta el deseo supremo tanto del Dios pensamiento como del Dios palabra, de un agente universal e infinito de expresión mutua y acción combinada. En los albores de la eternidad, tanto el Padre como el Hijo se hacen infinitamente conocedores de su mutua interdependencia y su eterna y absoluta singularidad. Y por lo tanto, celebran un pacto infinito y sempiterno de asociación divina. Este pacto sin fin se celebra para la realización de sus conceptos unidos a través del entero círculo de la eternidad. Y a partir de este acontecimiento eterno, el Padre y el Hijo permanecen en esta unión divina. Nos encontramos ahora frente a frente con el origen de la eternidad del Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad. En el instante mismo en que Dios el Padre y Dios el Hijo conciben conjuntamente una acción idéntica e infinita, la ejecución de un plan de pensamiento absoluto, en ese mismo momento, el Espíritu Infinito entra a existir ya en su completa totalidad. Al mencionar así el orden del origen de las deidades, lo hago únicamente para permitiros pensar en su relación. En realidad, los tres son existentes desde la eternidad.
son existenciales, no tienen ni principio ni fin en el tiempo. Son coordinados, supremos, últimos, absolutos e infinitos. Son, siempre han sido y siempre serán tres personas claramente individualizadas, pero eternamente asociadas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Si hay algún comentario, o si no, pues podríamos continuar con el numeral 1. Ok. Ok. Es Jaime. Primero, el Dios de acción. En la eternidad del pasado, por la personalización del Espíritu Infinito, el ciclo de la personalidad divina se torna perfecto y completo. El Dios de acción existe. Y el vasto escenario del espacio está pronto para el estupendo drama de la creación, la aventura universal, el panorama divino de las edades eternas. El primer acto del Espíritu Infinito es la inspección y reconocimiento de sus padres divinos, el Padre Padre y el Hijo Madre. Él, el Espíritu, se identifica incondicionalmente con ambos. Es plenamente conocedor de sus personalidades separadas y atributos infinitos, así como de su naturaleza combinada y su función unida. Luego, voluntariamente, con disposición trascendente y espontaneidad inspiradora, la tercera persona de la deidad, a pesar de su igualdad con la primera y segunda personas, promete eterna lealtad a Dios el Padre y reconoce la dependencia sempiterna de Dios el Hijo. Inherente a la naturaleza de esta transacción y en reconocimiento mutuo de la independencia de personalidad de cada uno y de la unión ejecutiva de los tres, se establece el ciclo de la eternidad. La Trinidad del paraíso es existente. El escenario del espacio universal está listo para el panorama múltiple e infinito del despliegue creador del propósito del Padre Universal a través de la personalidad del Hijo Eterno y por la ejecución del Dios de acción, la agencia ejecutiva para las actuaciones de la realidad de la sociedad creadora Padre-Hijo. El Dios de acción actúa y las bóvedas muertas del espacio están en movimiento. 1.000 millones de esferas perfectas vienen a existir en un instante. Anteriormente a este momento hipotético en la eternidad, las energías del espacio intrínsecas del paraíso existen y son potencialmente la gravedad física, excepto por la reacción de las realidades materiales y su incesante atracción. No hay ningún universo material en este supuesto momento eternamente distante. Pero en el mismo instante en que se materializan 1.000 millones de mundos, se evidencia gravedad suficiente y adecuada para mantenerlos dentro de la atracción sempiterna del paraíso. Ahora cruza como un relámpago a través de la creación de los dioses la segunda forma de la energía y este espíritu eflúvico es instantáneamente aprendido por la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Así pues, el universo doblemente abrazado por la gravedad es acariciado por la energía del infinito sumergido en el espíritu de la divinidad. En este modo se prepara el terreno de la vida para la conciencia de la mente que se manifiesta en los circuitos asociados de la inteligencia del espíritu infinito. Nota, eflúvico, cosa inmaterial que se considera irradia de una cosa, una persona, y que se percibe alrededor de ella. Emanación o irradiación en lo inmaterial. Eso es lo que produce el espíritu infinito. Sobre estas simientes de existencia potencial, difundidas a lo largo y a lo ancho de la creación central de los dioses, el Padre actúa y aparece la personalidad de la criatura. Luego, la presencia de las deidades del paraíso llena todo el espacio organizado y comienza efectivamente a atraer todas las cosas y seres hacia el paraíso. El espíritu infinito se eternaliza concurrentemente con el nacimiento de los mundos de Abona. Este universo central que es creado por él y con él, y en él, en obediencia a los conceptos combinados y las voluntades unidas del Padre y el Hijo, la tercera persona, se deifica por ese mismo acto de la creación conjunta, convirtiéndose así por siempre en el creador conjunto. Estos son los tiempos magnos y asombrosos de la expansión creadora del Padre y del Hijo por medio de la acción y en la acción de su asociado conjunto, ejecutivo, exclusivo, la tercera fuente y centro. No existe ningún registro de estos tiempos agitados. Contamos tan solo con las escasas revelaciones del Espíritu Infinito para substanciar estas poderosas transacciones, y él, meramente, verifica el hecho de que el universo central
y todo lo que a él pertenece se eternizaron simultáneamente con su logro de personalidad y existencia consciente. Brevemente, el Espíritu Infinito atestigua que puesto que Él es eterno, así también el universo central es eterno. Y este es el punto de partida tradicional de la historia del universo de universos. No se sabe nada en absoluto y no existen archivos respecto a acontecimientos o transacciones anteriores a esta formidable erupción de energía creativa y de sabiduría administrativa que cristalizó el vasto universo que existe y que tan exquisitamente funciona en el centro de todas las cosas. Más allá de este acontecimiento se encuentran las inescrutables transacciones de la eternidad y las profundidades del infinito, misterio absoluto. Así pues, describimos el origen secuencial de la tercera fuente y centro como una condescendencia interpretativa a la mente de las criaturas mortales, sujetas al tiempo y condicionadas al espacio. La mente del hombre necesita tener un punto de partida para la visualización de la historia del universo, y se me ha instruido que proporciona esta técnica de acceso al concepto histórico de la eternidad. En la mente material, la lógica demanda una primera causa. Por lo tanto, postulamos al Padre Universal como primera fuente y centro absoluto de toda la creación, y al mismo tiempo instruimos a todas las mentes de criatura que el Hijo y el Espíritu son coeternos con el Padre en todas las fases de la historia universal y en todos los dominios de la actividad creadora. Lo hacemos sin dejar de respetar en ningún sentido la realidad y eternidad de la Isla Paraíso y de los absolutos no cualificados, universal y de deidad. Es bastante con que la mente material de los hijos del tiempo alcance a concebir al Padre en la eternidad. Sabemos que un niño se relaciona mejor con la realidad si comprende primero las relaciones del núcleo padre-hijo y luego ensancha este concepto hasta abarcar la familia como un todo. Posteriormente, la mente en formación del niño podrá ajustarse al concepto de las relaciones familiares y las relaciones de la comunidad, la raza, el mundo, luego las del universo, el superuniverso y aún el universo de universos. Bueno, ahora sí, comentarios. A ver, Rafael. Gracias. ¿Qué significado tienen las palabras o por qué están las palabras o algunas metidas en corchetes o en comillas? Mira, así viene el texto original, ¿sí? Quieren resaltar algo, darle importancia, si tú revisas, o sea, nosotros no tocamos los textos, nosotros maquillamos los textos, ¿sí? Nosotros coloreamos, hacemos aclaraciones, pero nosotros no tocamos los textos. Sí, Flor. Pero también muchas de las frases u oraciones que vienen en comillas son tomadas de los escritos ya existentes. Los reveladores tomaron nota de algunos comentarios o conceptos que iban de acuerdo con lo que ellos querían darnos a entender o que ya anteriormente se han manejado y que ayudan a explicar una idea o correlacionan lo que nos están diciendo con lo que ya existe. Sí, son precisamente citas, pero en el caso que leímos aquí, que lo leí yo al principio, que dice que el primer pensamiento, es porque realmente no hay un primer pensamiento. Dios no ha tenido un primer pensamiento, él se ha pensado siempre, no se puede decir cuál fue el primer pensamiento de Dios, por eso lo siguen entre comillas, porque no es que haya un primer pensamiento de Dios, pero para que nosotros más o menos podamos entender, pues nos lo ponen en ese orden secuencial adaptado a nuestra mente material. Gracias por la aclaración. Suena. Ok. ¿Algún otro comentario? Ernesto. Gracias, Jaime, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. El párrafo donde dice, más allá de este acontecimiento se encuentran las inescrutables transacciones de la eternidad y las profundidades del infinito, misterio absoluto. Bueno, me ha dejado, cuando lo leí la primera vez, me dejó como dando vueltas, porque, bueno, un personaje, una personalidad de este nivel, que dice que, bueno, hay poca información antes de esta historia de los universos, y se reconoce que, salvo cuando nos dicen, bueno, es que Dios ha existido siempre, y aquí me gusta que este revelador no nos dice siempre, sino nos dice, pues hay un misterio ahí, que incluso yo no puedo comprender,
y entonces se me hace muy, muy interesante que él reconozca que antes de la creación de los universos del tiempo y el espacio, pues hay como una explicación, pero ni siquiera él mismo podría estar como totalmente informado, ¿no? Ujú. Sí, claro, claro, porque es que, a ver, acuérdate que no hay registros, no hay historia. Esta explicación que nos dan es una explicación diseñada para la mente humana que necesita tener conocimiento de actos secuenciales. Entonces, por eso habla del primer pensamiento del Padre. Como lo decía Carlos, pues no es que haya un primer pensamiento, sino está hablando en cuanto al inicio de sus creaciones. Sabemos que siempre nosotros decimos que el Padre crea al Hijo y ellos dos crean al Espíritu Infinito. Sin embargo, en la medida que avanzamos, dicen, no, todos están al tiempo, pero le hemos dado esta información a ustedes para que tengan un orden secuencial de acuerdo a la mente de ustedes. Ahora, fíjense que es interesante algo. Mire, cuando habla de las relaciones familiares y cuando habla de todas las relaciones, él nos dice que es muy importante que el niño entienda primero la relación padre-hijo. Difícilmente nosotros vamos a poder ir ampliando nuestro conocimiento y nuestro discernimiento en la medida que no entendamos, que no seamos capaces de entender que realmente somos hijos del Padre, ¿sí? Ahora, hay algo que lo vamos a ver más adelante, que pues no puede haber un hijo, ¿sí? En el sentido real, si no hay un padre, si no hay una madre. Y vamos a ver las explicaciones que nos dan. Pero solo en la medida que nosotros veamos cómo es ese concepto de familia, entendemos cómo es el rollo del paraíso, cómo fueron las creaciones, esos primeros 1.000 millones de mundos que es el universo central de Abona, que a diferencia de las otras creaciones, fue creado perfecto, ¿sí? Tanto los planetas como los seres que en él viven fueron creados perfectos y fueron creados desde el principio, o sea, son coeternos con el paraíso y con la Trinidad. Entonces, miren qué interesante, porque nos empieza a explicar además que tengamos claridad que el Dios de acción es el Espíritu Infinito. Es el ejecutor de la voluntad del Padre y del Hijo. Y claro que también el tema de que hay un origen para nosotros en el tiempo y el espacio, y nos viene hablando de que existe algo que es como eterno y que no tiene tiempo y espacio, ¿no? Que es como imposible que podamos comprender nosotros, en este caso, y que también queda como abierta, pues no sé si se valga decir la especulación de que podemos pues imaginar cualquier cosa, ¿no? En cuanto al, no sé, al origen de Dios, si se le pudiera decir así, si valdría la expresión. Bueno, en la medida que vayamos avanzando, yo pienso que la especulación desaparece, porque vamos teniendo claridad sobre las explicaciones. Tenemos una secuencia, un orden que nos van dando. Entonces, pues todo lo que tú digas que no esté ahí en la revelación, pues es especulación. ¿Y para qué nos ponemos a especular e inventar cosas que no son? Si de por sí con las que nos explican son bastante complejas y nos cuesta trabajo comprenderlas. Sí, gracias, Jaime. ¿Alguna otra inquietud? Listo, entonces continuamos, Carlitos. Sí, continúa, Pablo. ¿Me avisan, por favor, cuando se vea? Ahí está Maite con la mano levantada, Jaime. ¿Quieres me salgo? Maite está con la mano levantada para Jaime. Sí, disculpen, lo que pasa es que no sé si puedo intervenir. Me cuesta ver dónde entrar para levantar la mano, me demoro un poquito. Quiero hacer una pregunta con respecto a esto porque ya de la clase pasada me quedó un poco en el aire. Nosotros como mortales, ¿tenemos una parte eterna, infinita? Porque en realidad, debido a todas las jerarquías que hay, parecería que nosotros seríamos como los hijos más, ¿cómo se dice? Como cierta discapacidad, como hijos, como si hubiésemos sido creados en un nivel inferior, cosa que yo personalmente, si me preguntaran a mí, yo no me lo creo mucho. Pero igual quisiera saber el libro de Urantia qué dice con respecto a esto. Porque si nosotros somos llamados hijos mortales, que en definitiva lo que muere es el cuerpo, somos creados eternos, como todas estas jerarquías que existen. Se ve que por algo nosotros tenemos que hacer un viaje o llegar hasta un nivel
cada vez más cerca del Padre, ¿no? Pero si fuimos creados por un Padre que nos ama, en realidad yo como madre no hago diferencias con mis hijos. A ver, No sé Maite. si queda claro lo que yo, mi Sí pregunta. me queda clara tu inquietud, pero entonces lo que me queda claro es que no fuimos claros la vez pasada. Todos nosotros tenemos un potencial divino y eterno. Eso no quiere decir que en este momento no estemos en un estado mortal. ¿Sí? Ahora, tú puedes querer llegar hasta aquí o seguir progresando. Eso es optativo del libre albedrío de cada uno. ¿Sí? Claro. Pero todos Disculpa. tenemos un potencial eterno y divino. Disculpa, mi duda en realidad es por qué nosotros estamos en este nivel y, o sea, ¿todos pasaron por el mismo nivel de mortales? No, porque según lo que tú dijiste, Jaime, la vez pasada dijiste que había seres que habían sido creados perfectos desde el Correcto. inicio. Correcto, y ahí lo estás Entonces, viendo. ahí Son está esa específicamente lo diferencia. que están en Jabona. Y son las creaciones que vamos a empezar a estudiar, que son las creaciones de la Trinidad y del Espíritu Infinito. Pero eso no quiere decir que en el proceso donde estamos estudiando, de los mundos evolucionarios, no tengamos que pasar por unos estados, que son mortal, material, morontial y espiritual. Es porque fuimos, bueno, seguimos, yo digo, como que es una pregunta que no, que quizá no tenga respuesta, en realidad es un misterio. No, Nosotros, claro que la tiene. Lo que pasa es que dale ¿y tiempo cuál al tiempo. es? Tú no puedes pretender que en el capítulo 8, ¿sí? El documento 8, tengas las respuestas a los 196 documentos. Entonces, dale despacito que aquí todas las respuestas te van a llegar. ¿Ok? Bueno, bien. Ok, Pablo. Sí, gracias, buenas noches a todos. No, comentar sobre la inquietud de Paite, a ver si yo capté lo que le da curiosidad. Hay una creación eterna en el que las deidades decidieron hacer seres perfectos, perfectos por naturaleza. Son así, fueron creados de esa manera. Pero hay otra realidad de la creación que fue creada en el tiempo y en el espacio, nosotros, que tenemos un potencial de futuro eterno. Tenemos un principio, un momento en el que empezó nuestra existencia, a diferencia de ellos que son eternos. Y a diferencia de ellos que son perfectos, nosotros fuimos creados totalmente imperfectos. Para que la perfección sea nuestro destino, tenemos que progresiva y evolutivamente irnos haciendo perfectos. A diferencia de los seres del universo central, que son perfectos y toman todas esas decisiones de manera natural, lo saben de manera natural, no actuarían de otra manera. Nosotros tenemos que ir actuando bien porque lo vamos decidiendo, porque lo vamos aprendiendo, nos vamos perfeccionando. A diferencia de ellos que son perfectos, nosotros somos criaturas que nos vamos a ir perfeccionando. Ellos tienen la perfección por naturaleza y nosotros tenemos la perfección como destino de logro dependiendo de las decisiones de cada uno de nosotros. Era eso, no sé si con eso capté tu idea de la inquietud. Sí, disculpa, sí, preguntándote a esto que tú me estás contestando. Quiere decir entonces que nosotros estamos aquí porque hubo una decisión, en cierto sentido. Nosotros decidimos de alguna forma estar en esta fase de evolución. Las deidades decidieron crear criaturas imperfectas y nosotros somos una creación de nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres nos hicieron y el momento en que nos concibieron es que empezamos a existir. Pero una vez empezamos a existir en este planeta, tenemos un futuro potencial como espíritus. Pero para poder llegar hasta ese nivel tenemos que ir mejorando, perfeccionándonos cada día poco a poco a través de todo el camino de ascensión. Es parte del plan de la divinidad. Nosotros antes no existíamos, empezamos a existir aquí. Ok, Laura. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pablo. Yo quiero preguntar una cosita muy simple. ¿Por qué relaciona el espíritu con el universo? Perdóname, Laurita, ¿me repites que se te cortó? Sí, yo también estoy oyendo mal. Okay. Hay un trozo de lo que has leído que relaciona el espíritu, es eterno tanto en cuanto el universo central es eterno,
algo así, no me acuerdo muy bien exactamente el texto, pero sabes qué te quiero decir. ¿Qué relación? ¿Por qué se relaciona? ¿Es que él lo creó o el espíritu creó el universo central o cómo va eso? Correcto, a ver, acuérdate, y es muy importante, el espíritu infinito es el ejecutor, es el Dios de acción. Él hace lo que necesite hacer de acuerdo a la voluntad del Padre y del Hijo. Dentro del plan estaba crear pues, el paraíso, que sabemos que está creado, que son coeternos con eso, y él forma el universo central de Abona. Cuando ustedes repasen un poquito, vamos a ver que el universo central está compuesto por el paraíso, los 21 satélites, los 7 del Padre, los 7 del Hijo, los 7 del Espíritu Infinito, y los 7 circuitos con 1.000 millones de planetas creados perfectos, y por supuesto, con los habitantes de ellos, ¿sí? ¿Por qué lo hicieron? Está cumpliendo una instrucción de la Trinidad. ¿Por qué? Lo vamos a ver, porque es parte de la administración, y de hecho lo que vamos a estudiar en estos dos documentos, tanto el 8 como el 9, es cuáles son las creaciones del Espíritu Infinito. ¿Por qué la Trinidad crea cierto tipo de seres para labores específicas? Simplemente son seres distintos a nosotros. ¿Ok? Vale, gracias. Gracias. Listo. Octavio, ¿vas a decir algo? Gracias, ya me contestaron, gracias. Bueno, listo. Saludos Entonces, a todos. Paulita, dale. Voy a compartir. ¿Me avisan, por favor, cuando se Ya. vea? Muy bien. Empezamos. Numeral 2, la naturaleza del espíritu infinito. El creador conjunto pertenece a la eternidad y es total y no cualificadamente uno con el Padre Universal y con el Hijo Eterno. Aquí en este pequeño inicio, el no cualificadamente a veces produce cierta falta de comprensión. Lo que quiere decir es sin restricciones. Por ejemplo, el creador conjunto pertenece a la eternidad y es total y sin restricciones, uno con el Padre Universal y con el Hijo Eterno, para que nos quede más claro qué quiere decir no cualificadamente. Y aquí se confirma, ¿no? El Espíritu Infinito refleja en perfección no solo la naturaleza del Padre del paraíso, sino también la del Hijo original. A la tercera fuente y centro se le conoce por numerosos títulos: el Espíritu Universal, el Guía Supremo, el Creador Conjunto, el Ejecutivo Divino, la Mente Infinita, el Espíritu de los Espíritus, el Espíritu Materno del Paraíso, el Actor Conjunto, el Coordinador Final, el Espíritu Omnipresente, la Inteligencia Absoluta, la Acción Divina, y en Urantia algunas veces se le confunde con la mente cósmica. Y con respecto a la mente cósmica, aquí puse una notita. Dice, los circuitos de la mente cósmica influyen en los niveles intelectuales de toda existencia y contienen los informes universales del espacio. Esa es la información que nos van a pasar o que vamos a ir recibiendo. Y son los espíritus rectores los que distribuyen la mente cósmica en el gran universo. En nuestro superuniverso, la mente cósmica es de tipo orbontónica y en el universo local está impregnada por la variante nevadónica. Los espíritus rectores están específicamente bueno, son 7 y hay 1 en cada universo. Y su ámbito específico es la supervisión central de los 7 universos, cada uno con el suyo. El de nosotros es orbontón, por eso la mente cósmica es de tipo orbontónica y nuestro universo local es nevadón y por eso está impregnada por la variante nevadónica. Vamos a ahondar más en la mente cósmica, pero esto es para que tengan una idea de qué tiene y qué es lo que contiene y cómo la vamos recibiendo. Es del todo apropiado denominar a la tercera persona de la deidad como el Espíritu Infinito,
porque es espíritu. Pero las criaturas materiales que tienden al error de considerar la materia como realidad básica y la mente junto con el espíritu como postulados enraizados en la materia. Comprenderían mejor la tercera fuente y centro si se le llamara la realidad infinita, el organizador universal o el coordinador de la personalidad. El espíritu infinito, como revelación universal de la divinidad, es inescrutable, totalmente fuera del alcance de la comprensión humana. Para percibir la absolutez del espíritu basta con contemplar la infinidad del Padre Universal y asombrarse de la eternidad del Hijo original. Hay ciertamente un misterio en la persona del Espíritu Infinito, pero no tanto como en el Padre y el Hijo. De todos los aspectos de la naturaleza del Padre, el Creador conjunto es el que revela su infinidad de la manera más espectacular. Aun si el universo maestro finalmente se expandiera a la infinidad, la presencia espiritual, el control de la energía y el potencial intelectual del actor conjunto serían adecuados para afrontar las demandas de las demandas de semejante creación ilimitada. Qué increíble, ¿verdad? Aunque comparte en todo sentido la perfección, la rectitud y el amor del Padre Universal, el Espíritu Infinito mantiene una inclinación hacia los atributos de misericordia del Hijo Eterno, convirtiéndose así en el ministro de la misericordia de las deidades del paraíso para el gran universo, por siempre jamás, universal y eternamente. El Espíritu es un ministro de misericordia, porque así como los hijos divinos revelan el amor de Dios, así el Espíritu Divino representa la misericordia de Dios. No es posible que el Espíritu pudiera tener más bondad que el Padre, puesto que toda la bondad se origina en el Padre, pero en las acciones del Espíritu podemos comprender mejor tal bondad. La fidelidad del Padre y la constancia del Hijo se hacen muy reales para los seres espirituales y las criaturas materiales de las esferas por el ministerio amoroso y el servicio incesante de las personalidades del Espíritu Infinito. El Creador conjunto hereda toda la belleza de pensamiento y el carácter veraz del Padre, mas estos sublimes rasgos de la divinidad se coordinan en los niveles casi supremos de la mente cósmica en subordinación a la sabiduría eterna e infinita de la mente incondicionada e ilimitada de la tercera fuente dentro. Gracias y dejo de compartir para ver si hay una aportación, una pregunta. A ver, Octavio. Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. El que nosotros estemos comprendiendo y pues sí, también entendiendo esta revelación, se puede decir que en nuestro caso eso sería formar parte o es parte de la mente cósmica. O sea, el que entendamos esta revelación, pues más bien es... A ver, vuélveme a decir porque la última parte no te la oí. O sea, mire, sí, ya ve que nosotros estamos estudiando esta revelación, estamos adquiriendo conocimiento, comprensión, a lo mejor entendimiento. ¿Eso en nuestro nivel es parte de la mente cósmica? No, no es ahí. La mente cósmica, ahorita les comentaba, que es la información que vamos a recibir del universal, pero es prácticamente el actor conjunto, el espíritu infinito, quien está encargado de la mente, y al final decía, y todas las huestes y sus aliados, bueno, sus personalidades que va creando,
son los que están viniendo para ayudarnos a esa expansión de la mente. Entonces, en ese sentido es que va creciendo y se va expandiendo en la medida que nos vamos espiritualizando más. Bueno, eso es lo que yo pienso. Gracias. No sé si alguien más quiere pensar más. Bueno. Entonces, continuamos. Flor, te cedo el micrófono, por favor. Gracias, Paulita. 3. La relación del espíritu con el Padre y el Hijo. Tal como el Hijo eterno es la expresión verbal del primer pensamiento absoluto e infinito del Padre universal, así el actor conjunto es la primera ejecución del primer concepto o plan creador completo para la acción combinada de la sociedad de personalidades Padre-Hijo con unión absoluta de pensamiento y palabra. La tercera fuente y centro se eterniza concurrentemente con la creación central o de decreto, y solo esta creación central tiene existencia eterna entre los universos. A ver, en la primera imagen vemos que el Padre crea, digamos, al Hijo. Nos dan en un orden secuencial porque nosotros estamos acostumbrados a un orden de secuencia en existencia, por eso. Y posteriormente, entre el Padre Universal y el Hijo Eterno, los colores de las flechitas indican que de ellos deriva el Espíritu Infinito. Y además nos dicen que la tercera fuente y centro se eterniza concurrentemente con la creación central, y como ya Jaime les explicó hace ratito, la creación central o abona es el universo, es el paraíso, la isla nuclear de la luz, donde ellos viven, la persona de ellos está ahí, los 3 circuitos de 7 esferas cada uno que rodean al paraíso, y posteriormente los 1.000 millones de mundos que forman los 7 circuitos de Abona. En el momento en que la tercera fuente y centro, el Espíritu Infinito, viene a la existencia, por decirlo así, porque en orden secuencial, en ese momento también aparece este maravilloso universo central. Bien, desde la personalización de la tercera fuente, la primera fuente, o sea, el Padre como fuente creadora, ya no participa personalmente en la creación del universo. El Padre Universal delega todo lo posible a su Hijo Eterno. Asimismo, el Hijo Eterno otorga toda la autoridad y poder posibles al Creador conjunto. El Hijo Eterno y el Creador conjunto han planeado e ideado como socios y a través de sus personalidades coordinadas todos los universos que han surgido con posterioridad a Abona. En todas las creaciones subsecuentes, el Espíritu mantiene con el Hijo la misma relación personal que el Hijo mantiene con el Padre en la creación central primaria. Un Hijo creador del Hijo Eterno y un Espíritu creador del Espíritu Infinito os crearon a vosotros y a vuestro universo. Vamos a ver más adelante lo que son los Micaeles, que se derivan del Hijo Eterno y del Padre Universal, y del Espíritu Creador se deriva también la ministra divina, que también lo vamos a ver, y es la forma como ellos de algún modo están presentes en nosotros, en nuestro universo local, es el modo de estar presente de parte de la Trinidad en nosotros, porque se derivan de ellos. Entonces, un Hijo Creador, o sea, un Micael, un Hijo Creador del Hijo Eterno y un Espíritu Creador del Espíritu Infinito, o sea, del Espíritu de la tercera fuente y centro, os crearon a vosotros y vuestro universo. Y mientras el Padre sostiene fielmente lo que han organizado, incumbe a este Hijo universal, o sea, al Micael, y a este Espíritu universal, a la ministra divina, fomentar y sostener su obra, así como ministrar a las criaturas hechas por ellos. El Espíritu Infinito es el agente eficaz del Padre, quien ama a todos, y del Hijo todo misericordioso, para la ejecución de su proyecto conjunto de atraer hacia ellos a todas las almas amantes de la verdad en todos los mundos del tiempo y del espacio. En el mismo instante en que el Hijo Eterno aceptó el plan de su Padre para que las criaturas de los universos alcanzaran la perfección, en el momento en que el proyecto de ascensión se convirtió en un plan de Padre-Hijo, en ese instante el Espíritu Infinito se volvió el administrador asociado del Padre y del Hijo para la ejecución de su propósito unido y eterno. Y al hacerlo así,
El Espíritu Infinito ofrece al Padre y al Hijo todos sus recursos de presencia divina y de personalidades espirituales. Él ha dedicado todo al formidable plan de elevar las criaturas volitivas, o sea, nosotras, supervivientes, cuando tomamos la decisión de supervivir, a las alturas divinas de la perfección del paraíso. El Espíritu Infinito es la revelación, es una revelación completa, exclusiva y universal del Padre Universal y del Hijo Eterno. Todo conocimiento de la sociedad, Padre e Hijo, debe obtenerse a través del Espíritu Infinito, el representante conjunto de la divina unión de la palabra y el pensamiento. El Hijo Eterno es la única vía de acceso al Padre Universal. El Espíritu Infinito es el único medio de alcanzar al Hijo Eterno. Los seres ascendentes del tiempo solo pueden descubrir al Hijo mediante el paciente ministerio del Espíritu. En el centro de todas las cosas, el Espíritu Infinito, o sea, en el paraíso, el Espíritu Infinito es la primera de las deidades del paraíso que los peregrinos ascendentes llegan a alcanzar. La tercera persona envuelve a la segunda y la primera persona, y por lo tanto siempre debe ser reconocido primero por todos los que son candidatos a presentarse ante el Hijo y su Padre. Y de muchas maneras, de otras maneras, el Espíritu igualmente representa y sirve al Padre y al Hijo. Y aquí, siguiendo lo que nos dice en el párrafo anterior, dice, el Espíritu Infinito es la primera de las deidades. Si se pueden ver los círculos que representan la Urantia, los 3 círculos concéntricos, justamente reflejan esa situación. O sea, está el Hijo, el Espíritu Infinito rodeando al Hijo y el Hijo rodeando al Padre. Entonces, para llegar a ellos, llegamos primero al Espíritu, posteriormente al Hijo y después al Padre. Y dejo de compartir, con gusto escucho comentarios si es que los hay. Wow, somos claritos, claritos parece. Me da gusto. Bueno, en realidad este texto es bastante fácil de entender. Y cedo la palabra entonces a... Sigue Jaime. Ok. El espíritu del ministerio divino. Universo físico. Paralelamente al universo físico, donde la gravedad del paraíso mantiene todas las cosas juntas, existe el universo espiritual en el que la palabra del Hijo interpreta el pensamiento de Dios y cuando se hace carne, demuestra la amante misericordia de la naturaleza combinada de los creadores asociados. Pero en toda esta creación material y espiritual y a través de ella, hay un vasto escenario en el cual el Espíritu Infinito y su progenie espiritual manifiestan la misericordia, la paciencia, el afecto sempiterno, combinado de los padres divinos hacia los hijos inteligentes de su concepción y creación cooperativas. El ministerio sempiterno, para la mente, es la esencia del carácter divino del Espíritu. La entera descendencia del Creador conjunto participa de ese deseo de ministrar, de este impulso divino a servir. Dios es amor, el Hijo es misericordia y el Espíritu es ministerio. Es otra forma de llamar el servicio. El ministerio del amor divino y de la misericordia sin fin para toda la creación inteligente. El Espíritu es la personificación del amor del Padre y la misericordia del Hijo. En él, están ellos eternamente unidos para el servicio universal. El Espíritu es amor aplicado a la creación de criaturas, el amor combinado del Padre y del Hijo. En Urantia, el Espíritu Infinito es conocido como una influencia omnipresente, una presencia universal, pero en Jabona, vosotros le conoceréis como una presencia personal de auténtico servicio. Aquí el ministerio del Espíritu Paradisíaco es el modelo ejemplar e inspirador de cada uno de sus espíritus coordinados y personalidades subordinadas que ministran a los seres creados en los mundos del tiempo y el espacio. Aquí quiero yo recordarles que de documentos atrás les vengo diciendo que tenemos que tener presente los seres que son de origen singular, o sea, creados por un solo padre, de origen dual, que tienen papá y mamá, y de origen triuno, o sea, que son creados por la Trinidad. Entonces aquí nos van a hablar de todas las creaciones y cuál es el objetivo de las creaciones del Espíritu Infinito. Ok, en este universo divino, el Espíritu Infinito participó plenamente en las 7 apariciones trascendentales del Hijo Eterno. Asimismo,
Participó con el hijo Micael original en las 7 encarnaciones en los circuitos de Abona, llegando a ser por ello el ministro espiritual compasivo y comprensivo para todos los peregrinos del tiempo que atraviesan estos círculos perfectos en las alturas. Cuando un hijo creador de Dios acepta la responsabilidad de crear un proyecto de universo local, las personalidades del Espíritu Infinito se comprometen a ser los ministros incansables de ese hijo Micael en su misión de aventura creadora, especialmente en las personas de las hijas creativas. Los espíritus maternos del universo local, encontramos al Espíritu Infinito dedicado a la labor de fomentar la ascensión de las criaturas materiales a niveles de logro espiritual cada vez más altos. Todo este trabajo de ministerio para las criaturas se lleva a cabo en perfecta armonía con los propósitos y en íntima asociación con las personalidades de los hijos creadores de estos universos locales. Así como los hijos de Dios emprenden la gigantesca tarea de revelar la personalidad amante del Padre al universo, el Espíritu Infinito se dedica al interminable ministerio de revelar el amor combinado del Padre y del Hijo a las mentes individuales de los hijos de cada universo. En estas creaciones locales, el Espíritu no desciende a las razas materiales en semejanza de la carne mortal, como lo hacen algunos de los hijos de Dios, sino que el Espíritu Infinito y sus espíritus coordinados descienden sometiéndose alegremente a una serie sorprendente de atenuaciones de la divinidad, hasta aparecer como ángeles, para estar a vuestro lado y guiaros por las sendas más bajas de la existencia terrenal. Por esta misma serie decreciente, el Espíritu Infinito, realmente y como persona, se acerca bastante a todos los seres de las esferas de origen animal. Y todo esto, el Espíritu lo hace sin invalidar en lo más mínimo su existencia como tercera persona de la deidad, en el centro de todas las cosas. El creador conjunto es verdadera y eternamente la gran personalidad ministradora, el ministro de la misericordia universal. Para comprender el ministerio del Espíritu, ponderás la verdad de que Él es el retrato combinado del amor infinito del Padre y la eterna misericordia del Hijo. Sin embargo, el ministerio del Espíritu no está restringido solamente a la representación del Hijo Eterno y del Padre Universal. El Espíritu Infinito posee también el poder de ministrar a las criaturas del reino en su propio nombre y derecho. La tercera persona es de dignidad divina y otorga también en su propio nombre el ministerio universal de la misericordia. A medida que el hombre aprende más sobre el servicio amoroso e incansable de las órdenes menores de los seres de la familia de este Espíritu Infinito, tanto más admirará y adorará la naturaleza trascendente y el carácter sin igual de esta acción combinada del Padre Universal y el Hijo Eterno. Verdaderamente es este Espíritu, los ojos del Señor que siempre están sobre los justos y los divinos oídos que siempre están abiertos a sus oraciones. Bueno, ¿alguna inquietud? Jaime, buenas noches. ¿Cómo? Dale, Laura, Okay. dale, Martica, Laura. la próxima vez me levantas la mano porque le rapaste la palabra a Laurita. Dale, Pero ya dale. Laurita. Es que Ok. no había nadie levantado. Ok. A ver, Laurita, pero tienes que conectar tu micrófono. Perdón, se me olvidó. Vamos a ver, mi pregunta, como siempre, es fácil pero compleja. Yo tengo un lío tremendo con todas las veces que hablan de espíritu. Ya lo que me faltaba era que el espíritu desciende hasta ángeles. Por favor, quiero una aclaración. Cuando oigo espíritu, ¿de qué estoy oyendo? ¿El espíritu infinito? ¿El espíritu en general que nos hablan cuando dicen tu espíritu? ¿El espíritu de las personas? Tengo un lío horrible. ¿Hay algún esquema que...? Sí, Laurita, a ver. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de la identidad eterna, cuando hablamos del prólogo, y decíamos que nosotros recibimos unos dones, personalidad del Padre, espíritu potencial del Hijo, mente del Espíritu Infinito. Pero esa mente tiene, y decíamos que era mente, discernimiento, inteligencia, tiene un conducto de llegar a nosotros, que es del Espíritu Infinito al Espíritu Materno del universo local, que es, por así decirlo, la esposa de Miguel, ¿sí? Y de ella a nuestras mentes. Entonces, ese es el camino. Pero ahorita tal vez te estás haciendo un poquito de lío porque nos van a empezar a contar de la cantidad de creaciones del espíritu, ¿sí? Que tienen un propósito administrativo y ministrativo específico. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver parte de los próximos numerales.
Pues bien, lo veremos. Ok, listo. Gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, buenas noches. Yo ¿Qué más? lo que quería aportar, Jaime, que me pareció maravilloso porque he venido aprendiendo algo que no sabía y era como que esas personas, de esas deidades como el Hijo Eterno, ¿sí? Porque nosotros siempre teníamos la imagen como el Hijo era Jesucristo, ¿sí? Jesús de Nazaret, y de pronto ir conociendo más ampliamente esos conceptos y qué hace él, sí, que no es que esté allá ocupándose de muchas cosas, sino a través de todos esos canales, él cómo va bajando también, sí, no personalmente como lo hace el hijo creador, los Micaeles, sino que él a través de todos esos conductos que tú dices o esos circuitos, sí, va llegando y se va dando cuenta y va teniendo también una experiencia similar a la del Padre a través del ajustador, ¿no? Y ahorita, como lo decían en el numeral 844, dice cómo él llega incluso, este espíritu infinito, por también esos circuitos de la ministra divina y todo, incluso a vernos a través de sus ángeles, ¿sí? O sea, viviendo también de una manera diferente esa experiencia de los humanos, ¿no? De los seres materiales. Y que dice que no estamos solos, ellos generalmente nos están acompañando. Entonces es una enseñanza que ha ampliado de verdad el conocimiento de saber qué hacen esos seres, esas deidades, y que no están allá ocupados de otras cosas, sino que también interactúan con esa experiencia de las criaturas materiales. Eso es Ok. lo que yo entendí y me siento muy Gracias, feliz de Martica, pero hay saber. una diferencia muy grande entre la comunicación con el espíritu ajustador y el espíritu infinito. Fíjate que dan una palabra que es clave, dice atenuación de la divinidad. Y cuando habla de ángeles es porque ya lo vamos a ver más adelante, no quiero anticiparme, pero ahorita los ángeles son una creación singular del espíritu materno del universo local, ¿sí? Entonces fíjate cómo el espíritu infinito va creando niveles administrativos y ministrativos para ayudarnos en toda la parte mental, espiritual, discernimiento. Mire, ustedes no se dan cuenta, pero en este momento nosotros estamos rodeados por el espíritu de la verdad. Que ese espíritu de la verdad lo vamos a ver, es un espíritu del Hijo. Perdón. ¿Sí? Pero lo interesante es que poco a poco vamos recibiendo un testimonio en nuestras mentes y en nuestros corazones de la veracidad de lo que estamos estudiando. ¿Sí? Porque es que, a ver, aquí no se trata de convencer a nadie, nosotros invitamos y dile, venga, conozca, venga, le echamos el cuento, venga, le ayudamos a aclarar si tiene alguna inquietud, pero no existe forma diferente a un proceso individual. Nosotros invitamos a conocer, ¿sí? Pero ya es una cosa individual y lo vamos a ver poco a poco en el camino, ¿ok? Entonces, si no hay más, podemos continuar. Carlitos, si estás hablando, no tienes sonido. Perdón. 5. La presencia de Dios. El atributo más notable del Espíritu Infinito es la omnipresencia. A través de todo el universo de los universos está siempre presente este Espíritu que todo lo impregna y que es tan afín a la presencia de una mente universal y divina. Tanto la segunda persona como la tercera persona de la deidad están representadas en todos los mundos por sus espíritus omnipresentes. El Padre es infinito y por tanto limitado solo por la volición. En el otorgamiento de los ajustadores y en la vinculación de personalidad con los circuitos, el Padre actúa solo, pero en el contacto de las fuerzas espirituales con los seres inteligentes, utiliza los espíritus y personalidades del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Él, de su propia voluntad, está espiritualmente presente, igualmente con el Hijo o con el actor conjunto. Está presente con el Hijo y en el Espíritu. El Padre, con toda seguridad, está presente en todas partes y discernimos su presencia por cualquiera y mediante cualquiera y todas estas fuerzas, influencias y presencias diversas, pero asociadas. En vuestras escrituras sagradas, y cuando leí aquí, pues me llamó la atención que dijera escrituras sagradas, y averiguando un poco más, me encontré que en el documento 159 nos dice: las escrituras son sagradas
porque presentan los pensamientos y acciones de los hombres que buscan a Dios y que nos dejaron en estos escritos sus más elevados conceptos de rectitud, verdad y santidad. Pero siempre se nos ha enseñado que las escrituras son sagradas porque son la palabra de Dios o porque son inspiradas directamente por Dios. Pero aquí nos dice claramente que no es por eso que son sagradas, es porque reflejan los pensamientos y acciones de hombres sinceros que buscaban a Dios y nos dejaron esos escritos con sus conceptos pues, más elevados de rectitud, verdad y santidad. Por eso entonces son sagradas las escrituras. En vuestras escrituras sagradas el término Espíritu de Dios parece usarse indistintamente para designar tanto al Espíritu infinito en el paraíso como al Espíritu creador de vuestro universo local. El Espíritu Santo es el circuito espiritual de esta hija creadora del Espíritu infinito del paraíso. El Espíritu Santo es un circuito inherente para cada universo local y está confinado al reino espiritual de esa creación. Pero el Espíritu infinito es omnipresente. Existen muchas influencias espirituales y todas son como una. Incluso la labor de los ajustadores del pensamiento, aunque independiente de todas las otras influencias, coincide invariablemente con el ministerio espiritual de las influencias combinadas del Espíritu Infinito y la del Espíritu Materno del universo local. Según operan, estas presencias espirituales en la vida de los urantianos no pueden ser discriminadas. En vuestras mentes y sobre vuestras almas funcionan como un espíritu, no obstante sus diversos orígenes. Y según se experimenta esta administración espiritual unida, se convierte para vosotros en la influencia del Supremo, quien siempre puede libraros de flaquezas y presentaros intachables ante vuestro Padre en las alturas. Recordad siempre que el Espíritu Infinito es el actor conjunto. Tanto el Padre como el Hijo operan en Él y a través de Él. Él está presente no solo como él mismo, sino también como el Padre y como el Hijo, y como el Padre-Hijo. En reconocimiento de esto y por muchas razones adicionales a la presencia del Espíritu Infinito, se le llama a menudo el Espíritu de Dios. Sería lógico también referirse al enlace de todo ministerio espiritual como el Espíritu de Dios, porque tal enlace es verdaderamente la unión de los espíritus de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu y Dios el Séptuple, e incluso el Espíritu de Dios el Supremo. Si hay algún comentario o pregunta, si no, continuaría Flor. Pues adelante, Flor, entonces. Sí. Gracias, Carlos. La personalidad del Espíritu Infinito. Nos dicen los reveladores. No dejéis que los amplios dones y la vasta distribución de la tercera fuente y centro nublen u os distraigan del hecho de su personalidad. El Espíritu Infinito es una presencia universal, una acción eterna, un poder cósmico, una influencia santa y una mente universal. Es todas estas cosas e infinitamente más, pero es también una personalidad verdadera y divina. El Espíritu Infinito es una personalidad completa y perfecta, el divino equivalente y coordinado del Padre Universal y del Hijo Eterno. El Creador conjunto es tan real y visible para las inteligencias más elevadas de los universos como lo son el Padre y el Hijo, y aún más así, porque es el Espíritu a quien todos los ascendentes deben alcanzar antes de que puedan, a través del Hijo, tener acceso al Padre. Aquí les puse este esquemita que habla, o sea, diferencia las diferentes denominaciones que tiene el Espíritu Infinito y también qué es lo que está haciendo con cada denominación, ¿no? Como creación, por ejemplo, tercera fuente y centro, creador conjunto, ¿por qué? Porque trabaja en conjunto con el Padre y el Hijo, mente universal, se dan cuenta que el Hijo Eterno es el Espíritu, el centro espiritual, pero el Dios Espíritu, o sea, el Espíritu Infinito es la mente universal y es administrador asociado junto con el Padre y el Hijo, para diferenciar. Bueno. El Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad,
Es poseedor de todos los atributos que vosotros asociáis con la personalidad. El espíritu está dotado de mente absoluta. El espíritu descubre todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. El espíritu está dotado no solo de mente, sino también de voluntad. En el otorgamiento de sus dones se ha registrado, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. El amor del espíritu es real, como también lo son sus pesares, por lo tanto no aplicáis al espíritu de Dios. Sea que contemplemos al espíritu infinito como deidad del paraíso o como espíritu creador del universo local, hallamos que el creador conjunto no es solo la tercera fuente y centro, sino también una persona divina. Esta personalidad divina también reacciona como persona ante el universo. El espíritu os habla. El que tenga oídos, que escuche lo que dice el espíritu. El espíritu mismo intercede por vosotros. El espíritu ejerce una influencia directa y personal sobre los seres creados porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aunque contemplemos el fenómeno del ministerio del Espíritu Infinito en los mundos remotos del universo de los universos, aunque concibamos a esta misma deidad coordinadora actuando en indecibles legiones de los múltiples seres y a través de los mismos que provienen de la tercera fuente y centro, aunque reconozcamos la omnipresencia del Espíritu, sin embargo, seguimos afirmando que esta misma tercera fuente y centro es una persona, el creador conjunto de todas las cosas y todos los seres y de todos los universos. En la administración de los universos, el Padre, el Hijo y el Espíritu están perfecta y eternamente interasociados. Aunque cada uno está consagrado al ministerio personal para toda la creación, los tres se entrelazan divina y absolutamente en un servicio de creación y control que por siempre los hace uno. En la persona del Espíritu Infinito, el Padre y el Hijo están mutuamente presentes, siempre y en perfección no cualificada, porque el Espíritu es semejante al Padre y semejante al Hijo, y semejante también al Padre y al Hijo, ya que ellos dos son eternamente uno. Y presentado en Urantia por un consejero divino de Ubersa, comisionado por los ancianos de los días para describir la naturaleza y obra del Espíritu Infinito. ¿Puedo compartir? Si hay comentarios. Parece que no. Creo que en realidad el problema es que enfocan espíritu desde diferentes formas, pero por ejemplo tenemos espíritu puro como origen, espíritu como personalidad, espíritu como el ajustador del pensamiento también es espíritu, como circuito también. Conforme vayamos avanzando en los documentos, poco a poco, de manera natural, se van aceptando los conocimientos, pero además se van como acomodando en la mente. Es bien difícil entenderlo, a todos nos pasa, inclusive hoy en día, a veces leemos un párrafo y decimos, esto no lo había entendido. Y es que es un trabajo de experiencia y de darle vueltas y vueltas y de ir leyendo entre líneas qué es lo que nos dicen los reveladores. Es fascinante descubrir cada ratito. Paulita, sí, adelante. Mira, yo nada más quería comentar que ahorita que estabas leyendo y hablaste de la mente universal, se me vino así como que se me prendió el foco y dije, pues ahí está el punto en que existe la confusión a la hora que dicen mente universal, pues parece que dicen mente cósmica, ¿no? Entre el cosmos y el universo te da como esa idea. Entonces yo creo que de ahí puede surgir esa confusión que tenemos aquí, que algunas personas la tienen, ¿no? Porque la mente cósmica nos habla de los informes, que recibimos del espacio y tienen que ver directamente nosotros aquí en este universo, como lo vimos, ¿no? Que tiene que ver con Orgontón. Ahora, el Espíritu Infinito, pues sí nos está dando toda la información a la mente. Si lo vemos desde un punto de vista universal, pero no es del universo lo que estamos recibiendo. Y la mente cósmica sí está muy direccionada a la información y a todo lo que viene del universo.
y en especial del de nosotros. Eso es lo que quería yo comentar, porque yo decía, ¿por qué? Pues sí, si te hablan de la cósmica y te hablan de la mente universal, pues sí es fácil equivocarse. Ese era mi comentario. Oh, gracias, Paulita. Pablito. Gracias, Flor. Hace rato cuando Paula estaba comentando sobre la mente cósmica, hace unos párrafos atrás, yo quería intervenir, pero me entró una llamada y no pude. Pero aprovechando que ahorita acaba de refrescar el tema, pudiéramos verlo de la siguiente manera. El espíritu infinito es la fuente de la mente. Es la fuente de la mente. ¿Sí? Por eso es la mente absoluta. Ahora bien, esta mente va atenuándose en diferentes niveles. Entonces, cuando hablamos de los niveles subabsolutos, ¿verdad? Porque él actúa como mente infinita en el nivel absoluto. Pero en los niveles subabsolutos, hay dos tipos de mente. La mente última, que trasciende el tiempo y el espacio. Y la mente cósmica, que está condicionada al tiempo y al espacio. Ahora, esta mente cósmica, como acaba ahorita de decir Paula, está segmentada, ¿sí? De acuerdo a cada superuniverso. Entonces, en nuestro caso, en nuestro superuniverso Orbotón, nosotros tenemos un origen de esta mente cósmica, que es el espíritu rector o maestro de nuestro superuniverso. Él es esa fuente de esa mente cósmica. Ahora, ¿cuál es la función de la mente? Por poner un ejemplo sencillo, ¿cómo usamos nosotros nuestra mente en este momento? Nosotros estamos tratando de utilizar nuestra mente material para tratar de entender realidades espirituales, ¿sí? Porque la mente es justo eso. La mente interviene para hacer relaciones y para vincular la realidad material de la realidad espiritual. Hace rato, no recuerdo quién preguntó que tenía una confusión con respecto al espíritu. Bien, Dios es espíritu. ¿Sí? El espíritu es una realidad. Nosotros tenemos realidades materiales, realidades mentales y realidades espirituales. Pero las realidades materiales son divergentes a las realidades espirituales, por decir algo, realidad material y realidad espiritual. Y en el vacío que está en el centro de las dos, para poder correlacionarlas e interactuar la realidad material con la realidad espiritual, dependemos de la mente. ¿Sí? Esa es la función de la mente. La mente cósmica, que está condicionada al tiempo y al espacio, justo de esa mente cósmica, en nuestro universo local, el espíritu creativo, o sea, la consorte, la compañera de Micael de Nevadón, es la fuente de esa mente. Y esa mente, cada uno de nosotros recibimos una porción, como si fuese una herramienta, como recibir un computador, vamos a decirlo de esa manera, permítanme la analogía tan burda. Pero recibimos una herramienta, para que con esa herramienta nos permite pensar, nos permite tratar de entender la realidad física, la realidad material, y tratar de captar las realidades espirituales. Y eso lo hacemos a través de la mente. Entonces, la mente que nosotros tenemos tiene un origen de la mente cósmica, solo que está atenuada y adaptada a la mente de nuestro universo local, específicamente a este sector del universo. Eso con respecto al uso de la mente. Y con respecto a lo del uso del espíritu, el espíritu es una realidad, pero esa realidad tiene diferentes atenuaciones, porque nosotros no entendemos el espíritu absoluto, por decir algo. Hace rato hablábamos y estoy extendiendo porque veo que tenemos buen tiempo, o sea que podemos comentar, ¿sí? Hablábamos hace rato de la eternidad, creo que fue Ernesto que comentó sobre la eternidad. Claro, nuestras mentes son finitas, ¿no? Nosotros, para poder entender la realidad, buscamos un origen. Yo me imagino que todos nosotros habremos pensado, a ver, ¿cuál fue el inicio de todo? Y buscamos ese inicio. ¿Eh? Y es lógico, porque nuestra mente es finita y necesita, como tenemos un origen, necesita buscar un principio de las cosas, de la realidad. Pero la eternidad está mucho más allá de nuestra comprensión. Porque si nosotros tenemos una mente finita, es muy difícil entender para nosotros que estamos condicionados al tiempo y al espacio, entender un fenómeno, una realidad que no tiene ni tiempo ni espacio. ¿Ah? Y que en cuanto al tiempo es eterno, es decir, siempre ha existido. No hubo un momento para Dios. Dios siempre existió. Tiene un pasado eterno, un futuro eterno, ¿ve? Mientras que nosotros tenemos un momento inicial y empezamos a ver de ahí en adelante. ¿Sí? Y esas limitaciones son las que hacen que estos conceptos sean tan difíciles de entender. Pero es lo normal y es sano tratar de especular y de hacernos ideas sobre ello. ¿Sí? Es lo normal. De la misma forma, cuando hablamos de infinidad o de infinito, por decir algo,
Cuando hablamos de infinito es algo que no tiene fin, ¿sí? El cosmos, la realidad cósmica, parece no tener fin, pero en la realidad tiene un fin, aunque de ahí, desde ese fin en adelante, hay un potencial infinito. Es decir, pudiera seguir y seguir y seguir sin fin. Eso es la infinidad, que no tiene fin. La absolutez es algo que no... A ver, imaginémonos que yo tuviese una cuenta bancaria absoluta y sacara cualquier cantidad de trillones de esa cuenta. Si la cuenta es absoluta, quiere decir que nunca se mermaría. Por más que yo entregue trillones y trillones y cuatrillones a todas las personas del universo, no se agotaría porque es absoluta. ¿Ve? No hay forma de que se agote, es absoluto. Así como la presencia del Padre es absoluta. No hay ninguna cosa en la realidad que esté fuera de la presencia de la primera fuente y centro, porque Él es absoluto, ¿no? Y en el caso de la eternidad, ya lo acabamos de contar, es porque tanto hacia atrás como hacia adelante no hay tiempo, es eterno, ¿sí? Entonces, hice hincapié en estas ideas, en estos pequeños conceptos, porque yo estoy claro que a mí me costó mucho entender el libro cuando no tenía claro, medianamente darle claro una concepción a estas palabras, ¿no? Porque pues ya hemos visto cómo es de complicado a veces la temática. Entonces, cuando hablamos del espíritu infinito, ya podemos entender, el espíritu infinito es infinito, lo abarca todo, porque es así. Dios es espíritu, y en cuanto a espíritu está, lo acabamos de leer ahorita, lo que más representa el espíritu infinito con respecto a Dios es su omnipresencia, está presente en todo momento. Pero la presencia del espíritu infinito es absoluta, es decir, no lo afecta el tiempo, no lo afecta el espacio. Ahora, nosotros tenemos presencias espirituales, bien decía Jaime hace un momento, tenemos por ejemplo la influencia del espíritu de la verdad, pero eso es una atenuación de las realidades espirituales que se acercan a nosotros para ayudarnos. Igual que, por ejemplo, el Espíritu Santo, que se origina en el centro de la mente de nuestro universo local, que es el espíritu creativo, y está aquí para ayudarnos. Nosotros todos estamos haciendo uso en este momento del Espíritu Santo, porque esa conexión con ella, con su canal mental, nos permite a nosotros, a nuestras mentes mortales, entender realidades espirituales. Así como la influencia del espíritu de la verdad nos permite captar qué es verdad de lo que leemos, de lo que sentimos, de lo que nos dicen, algo que nos hace, mucha gente dice, o yo lo digo por lo menos, esto que acabo de escuchar me hace vibrar, ¿no? Es compatible conmigo. Bueno, esas son funciones del espíritu de la verdad, que nos hacen abrazar rápidamente algo que estamos escuchando, que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa, cada vez va creciendo más. Mientras más nos preparamos, mayor verdad podemos entender. Pero también hay algo importante, podemos actuarla, porque la verdad se puede vivir, se puede experimentar en el día a día, se puede compartir porque es un valor. Creo que ya me extendí demasiado. Gracias. No, pero muchas gracias, Pablo, porque en verdad ese tipo de dudas surgen porque es lógico, o sea, nuestro entorno, nuestro marco de referencia está limitado, entonces cuando nos hablan de una creación que va mucho más allá de lo que siquiera podemos imaginar, pues es lógico que tenemos confusiones, o sea, es lógico, está más allá de nuestro alcance, más sin embargo, queremos conocerlo porque suena atractivo, ¿no? Y sí, es interesante. A ver, creo que Octavio... Muchas gracias por la explicación. Perdón, Maite, te interrumpí, discúlpame. No, que quería agradecerle por toda la explicación que hizo, me fue muy útil. Muchas gracias. Maite, qué bueno. Gracias, Pablo. Creo que dicen que primero las damas, está primero Octavio. Le damos por orden. Octavio. Sí, miren, en el prólogo dice, en nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, ¿sí? Nos es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados y una verdad superior. Mi pregunta es casi lo mismo que le dije a la hermana Paulita, pero luego de esta otra manera, aprovechando lo que nos expresó Pablo. ¿Esta conciencia cósmica está dentro de lo que él nos acaba de hablar como mente cósmica, o es otro circuito independiente, como el circuito de la gravedad, el circuito espiritual, el Espíritu Santo, que son independientes? En este caso, ¿esta conciencia espiritual entra dentro de la mente cósmica
A ver, ¿tú cómo ves la palabra conciencia? No, perdón, aquí se ¿Cómo definirías la palabra conciencia? Cuando dicen ampliar la conciencia lo que hay cósmica. interior en la mente. ¿Podría ser un darte cuenta de? Exacto. Es tu razonamiento dentro de una mente. O sea, ampliar nuestro marco de referencia en todos los sentidos que seamos posibles para poder percibir de manera no solamente como conocimiento, sino también sentirlo, vivirlo, expresarlo. Tener Pero si está conciencia de ello, o sea, ampliar la conciencia, ampliar el... ¿De qué otro modo lo podemos explicar? El darnos cuenta de, el intuir que, el sentir que está ahí. saber más, ¿no? Conocer más. Pero está Exacto. dentro de la mente cósmica, ¿no? Claro, porque todos los razonamientos lo hacemos en la mente. Por eso nuestro nivel, como Claro. nivel de nosotros, pues, urantianos o seres mortales, está dentro de la mente cósmica, nuestra conciencia cósmica. No es otra cosa, sino es lo mismo, nada más que dirían, en otras palabras, estamos atenuados, ¿no? Como en el caso de los ejemplos que acaban de poner. ¿Sí? ¿Sí es por ahí? Sí, imagínate, hay una parte en el libro donde dicen que si nos pudieran poner ahorita en el paraíso no entenderíamos nada, no oiríamos nada, no nos daríamos cuenta de nada. ¿Y por qué? Porque nuestro marco de referencia, la habilidad de nuestra mente para captar otro tipo de realidades, pues es limitado. Gracias. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a llegar a hacer en algún momento. Gracias, Octavio. Gracias por tus preguntas, por tus comentarios. Marinette. Gracias, Flor. Bueno, mientras estaba Pablo hablando, yo me estaba imaginando que la mente de cada uno de nosotros estaba como conectadita a través de un hilo hasta el espíritu infinito. Y al mismo tiempo estaba leyendo el concepto de la mente que está en el prólogo. Y entonces, o sea, cada vez uno va entendiendo un poco más los conceptos. Y dice el mecanismo del organismo humano, no dice del cuerpo humano, porque no es algo físico. Entonces también dice que es la inteligencia asociada con la vida emocional que va hacia arriba, porque entonces todo va cerrando. ¿Por qué va hacia arriba? Porque es a través de la mente que nosotros podemos lograr la espiritualización. ¿Sí? Entonces, pero también dice que es mediante la adoración y la sabiduría, es decir, no es por cuenta propia, no es algo automático, sino que nosotros podemos ayudarnos en ese trabajo de espiritualización a través de la adoración y la sabiduría, que dice hasta el nivel del espíritu, porque ese momento de adoración llega hasta el espíritu infinito y entonces se convierte en algo como energéticamente interactivo que nos va a ir espiritualizando poco a poco. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar, que me estaba imaginando mientras Pablo hablaba sobre la mente. Claro, y es que es un proceso, ¿no? De igual manera que un niño va descubriendo el mundo, va ampliando su perspectiva, su conocimiento, su marco de referencia, del mismo modo la mente va haciendo eso. Por eso están primero los espíritus ayudantes que se derivan de nuestro universo local. El espíritu, son circuitos que ayudan a que nuestra mente como que se enganche, como que vaya desarrollando poco más. Y lo que es muy importante, nuestra experiencia de vida y la toma de decisiones, porque mediante la toma de decisiones decidimos aprender o no aprender. Y en la experiencia de vida vamos aplicando esas tomas de decisiones o esos pequeños desarrollitos, esos pequeños pasos que vamos haciendo. Y poco a poco vamos creciendo ojalá, hacia lo ideal, ¿no? Que ese es el objetivo de todos, hacia la perfección. Claro, bajo un contexto humano. Aún no podemos ser perfectos como lo son en el paraíso, pero bajo un contexto humano sí podemos lograr un cierto grado de avance. Pero no es de un día para otro, es un proceso. Sí, Maite. Claro. Gracias, Marina.
de acuerdo a lo que creo que Pablo puede ser, que era el que estaba hablando, quería saber por qué él habla de la mente material, o sea que habló de varios tipos de mente, ¿no? ¿Qué se considera por la mente material? ¿Sería nuestro cerebro o sería toda nuestra parte psicológica? O sea, todo lo que atañe a la estructura humana en realidad. No sé, si se puede aclarar eso, me gustaría saber claro, qué se considera por mente a, material. sí, te lo voy a pasar a Pablo, pero mira, por ejemplo, tenemos nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una red neuronal, pero el cerebro no piensa, simplemente sirve de soporte a la mente. La mente es donde se llevan a cabo todos los pensamientos, decisiones y acciones en cierta forma. Eso es lo que... Pero si Pablo quieres... sería como, Flor, sería como una computadora en nuestro cerebro, que sería un receptor haz de cuenta. De una mente. El cerebro es el hardware. Exacto, pero la mente material... Como... Claro, pero la mente material sería el cerebro en realidad, o la mente material es otra cosa. Eso no, el cerebro es un organismo electroquímico viviente, es tangible, lo puedes tocar, lo puedes pesar, claro, no vamos a agarrar un cerebro para pesarlo, pero me refiero, lo puedes tocar, lo puedes pesar. Ahora, la mente no la puedes tocar, no la puedes pesar. Más, sin embargo, los resultados de la mente sí los puedes cuantificar o cualificar. Y ahí está la diferencia, por ejemplo. El cerebro sería ciencia nada más. Ajá. Por llamarlo de una forma. Cuando esa mente puede dar resultados y son cuantificables, se puede clasificar en ciencia, y ahí está la psicología, etcétera, todas las ciencias que se dedican al comportamiento y al cerebro. Ahora, cuando esa mente toma decisiones de tipo espiritual, morales, eso ya estamos entrando en el plano de lo que es una experiencia religiosa. O sea, entonces, es un proceso, es un camino hacia... Siempre está todo unido, porque todo está así, conectado. Pablo. Quizás tú tienes mejores palabras para explicarlo. No, para nada, ¿no? Todos opinamos de manera diferente, porque son solo nuestros puntos de vista, ¿no? Claro. A medida que vamos leyendo, todos nos vamos y escuchando, todos nos vamos formando puntos de vista. Pero la pregunta de Maite era porque yo había tocado lo de mente material. ¿Se acuerdan que hace rato mencioné que hay tres realidades? La realidad material, la realidad mental y la realidad espiritual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos contacto con las cosas físicamente, esto es un contacto físico. Nuestro cuerpo reacciona a los estímulos. Si yo me pincho con una aguja, mi cuerpo reacciona sin necesidad, vamos a decirlo así, que yo lo piense. Son reacciones naturales, ¿verdad? Ahora bien, la mente es capaz de interactuar con la materia, porque de hecho, mira, yo estoy moviendo mi mano, pero no es porque mi cuerpo se está moviendo solo, es porque mi mente está ordenando a mi cuerpo que haga algo, ¿sí? Porque la mente es capaz de hacer eso, la mente es capaz de hacer contacto con los mecanismos físicos. Ahora bien, imaginémonos que el cerebro fuese como una batería, una especie de batería, que a través de las funciones y de las interacciones electroquímicas está generando una cantidad de redes neuronales sobre las cuales está superimpuesta nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente no es material, pero es capaz de hacer conexión con nuestro cuerpo material a través del órgano del cerebro. Es por eso que cuando una persona tiene un daño cerebral, ¿verdad? Pierde las funciones mentales, muchas funciones mentales, ¿no? Eso es afectado directamente. Porque, repito, aunque la mente es una superimposición sobre un órgano material que es el cerebro, depende de este. Por eso es que cuando el cerebro cesa de existir, deja de existir nuestra mente y por ende nuestra conciencia. Porque la conciencia, hace rato creo que era Octavio que estaba preguntando sobre la conciencia es un nivel de la mente que funciona dentro de ella. La conciencia es lo que nos permite, así como cuando tocamos algo y decimos está caliente, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo reacciona a ese calor de manera natural o al frío de manera natural, nuestra mente nos permite tomar conciencia de esa realidad. Es decir, entender, darle un significado a eso que nuestro cuerpo está sintiendo y relacionarlo con significados en nuestra mente. Ah, si yo agarro esto que está caliente, que lo veo en el entorno físico, ya tengo conciencia de que me voy a quemar. Puedo hacer conclusiones dentro de la conciencia, ¿sí? Entonces, la conciencia de cada uno de nosotros es lo que nos permite a cada uno, la conciencia es nuestro mundo, la conciencia es en realidad
la verdad tal como la entendemos en nuestro entorno, porque ahí es donde pensamos. En nuestra conciencia es donde pensamos. Yo, para decir ahorita lo que estoy diciendo, estoy haciendo uso de mi conciencia, la información que está allí, y puedo sacar información de distintos niveles dentro de mi mente, ¿sí? Y eso es un trabajo que hacemos todos y cada uno de nosotros. Vamos a ponerlo de esta manera. Nuestra mente tiene un nivel inconsciente. Por ejemplo, yo estoy dormido y mi cuerpo está respirando. Pero mi cuerpo está respirando porque hay un nivel inconsciente en mi mente que está dándole ese ritmo para que lo haga, para que respire de esa manera inconsciente. Pero, por ejemplo, cuando estoy soñando, yo estoy en un nivel subconsciente, porque no tengo conciencia ni control del sueño, sino está simplemente desarrollándose algo en un nivel el que no está dentro de mi control total en ese momento. Pero cuando yo estoy despierto y estoy pensando como estoy hablando ahorita, estoy en un nivel consciente, estoy actuando claramente consciente de lo que estoy haciendo y de lo que estoy diciendo. Ahora, hay otro nivel, que es el nivel superconsciente, que nosotros siempre tendemos a buscar allí. ¿Qué ocurre en nuestro nivel superconsciente? Les voy a poner un ejemplo de cómo yo puedo estar totalmente equivocado, por supuesto. Recuerden que los que compartimos aquí en los grupos son solo nuestras opiniones. Los reveladores lo que hicieron decirnos y enseñarnos está ahí escrito. Y nosotros cada uno interpretamos eso que está allí. Ahora, en mi nivel superconsciente, por ejemplo, mi ajustador del pensamiento me lanza, así como a todos nosotros, perlas de sabiduría, ¿sí? Nos lanza valores allí, en el nivel superconsciente. Pero yo desde mi conciencia trato de llegar a ese nivel superconsciente. ¿Y qué logro yo descargar? Yo logro descargar valores que en mi mente se transforman en ideales de conducta, por decir algo, ¿sí? A ver, yo actúo de esta manera, aunque tengo en mi mente un ideal que es más alto que mi conducta. Bueno, ese ideal está naciendo porque el ajustador del pensamiento fomenta valores en mi vida, y esos valores en mi mente se transforman en ideales, ¿sí? Ah, bueno, la forma ideal de actuar es en este nivel alto, pero por supuesto, bueno, por lo menos para mí, es difícil. Para los seres que están creados en perfección, ellos actúan de manera natural así. Pero para mí actuar de acuerdo a mis niveles lleva todo un proceso mental en mi conciencia, de decir, bueno, yo debería actuar así, pero ¿puedo realmente actuar así? Eso implicaría hacer esto, hacer aquello, hacer este esfuerzo, un montón de cosas, una lucha entre lo que pide el yo y el servicio altruista. Es un poquito de tomar decisiones y de hacer esfuerzos, pero todo eso se lleva en el nivel consciente, que está dentro de la mente, que permite que esta realidad material, que es mi cuerpo y mi interacción, trate de ir cada vez más hacia niveles espirituales de logro, de divinidad, de mejoramiento. Disculpen que me extienda tanto cuando hable. Muchas gracias, Pablo. Sí, sí, sí. Hay un juego de palabras que es bien interesante a veces cuando dices, una cosa es darte cuenta y otra cosa es darte cuenta que te das cuenta y darte cuenta de que te das cuenta de que te das cuenta. Aparentemente son como muchas palabras repetidas, pero si hacemos un análisis es bien interesante qué tan profundo y podemos llegar en ese juego de palabras. Y es interesante. De hecho, los animales se dan cuenta, el hombre se da cuenta que se da cuenta. Ahí crean más diferencias. Es fascinante. Don Jaime, por favor, adelante. Gracias, Pablo. A ver, yo quisiera darle a Marinette 3 minuticos para que nos cuentes las celebraciones que va a hacer, la información que tiene sobre el cumpleaños a nivel asociación. Entonces, el micrófono es tuyo, Marinette. Ay, muchas gracias, Jaime. Me agarraste por sorpresa, pero bueno. Bueno, como ustedes saben, el 21 de agosto se celebra el nacimiento de Jesús y el año pasado se comenzó la celebración, digamos, conjunta entre las 3 organizaciones principales que son la Fundación, la Asociación Internacional y la Fellowship. Es decir, que este año sería la segunda vez que las 3 organizaciones celebraríamos juntos el nacimiento de Jesús. Digo celebraríamos juntos porque serían las 3 organizaciones más la comunidad urantiana. Entonces, estamos programando para el domingo 21 de agosto la celebración y los invitamos a todos a que formen parte. ¿De qué manera pueden formar parte? Bueno, una de ellas es felicitando a Jesús en un video donde ustedes mismos se pueden grabar, un video de 15 segundos, dirigiéndole a Jesús las palabras de felicitación que ustedes quieran. Y ese video nos lo mandarían a nosotros
a un drive, a un box. Y para poder darles acceso a ese box, tendrían que facilitarnos su correo. Entonces, hay una invitación que pasaremos en el chat, me imagino, para que puedan tenerla al alcance, donde, bueno, directamente a mí me pueden mandar el correo. Y otra forma de participación puede ser en una oración circular que vamos a hacer en el inicio del evento, que va a ser, esa parte va a ser completamente en vivo. La oración circular consiste en que entre el grupo de personas, que pueden ser 70 o 100 personas, hagan una misma oración, no que cada uno haga una oración, sino que se forme una sola oración entre todos. Y cada uno va a tener un espacio de entre 15 máximo 20 segundos para decir su parte. También si quieren participar en esa oración, también me pueden escribir para anotarlos en la lista. Eso sí va a ser en vivo, no van a necesitar enviar ningún correo. Y otra forma de participación es que si alguno de ustedes es cantante, amateur o profesional, o pintor, o tiene algún tipo de expresión artística que quiera mostrar en el evento, también pueden participar de esa forma. Además de la cuarta manera es ir y disfrutar del evento, simplemente estar en la presencia y que estemos todos juntos en ese momento celebrando el nacimiento de Jesús en el planeta. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, hablen ahora o callen para siempre. Gracias, Jaime. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, después mandaremos entonces la invitación por el chat, me imagino, para que Correcto. puedan... Y de todas maneras, pues pondremos la publicación en el chat, ¿sí? Y tu correo para que la gente te contacte directamente para las inquietudes. También. ¿Ok? Bueno, de acuerdo. Listo, mis Sí. queridos amigos, si no es más, entonces... Hay Paulita. una pregunta de A ver. Octavio Schiller. Ah, bueno, ok. Gracias, hermanitos. No, ya me contestaron. Disculpen, pero gracias por la atención. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, mis queridos amigos, entonces ha sido un placer estar con ustedes. Hoy nos sobró un poquito de tiempo. Pueden disfrutar de la grabación porque realmente este es un tema, de aquí en adelante los temas del espíritu infinito son apasionantes y van a tener ustedes cada día más claridad sobre esto, ¿ok? El Señor los bendiga y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días. ¿Ok? Gracias, Chao. feliz noche. Gracias.